digo que los niños son mi pasión, pero los que me dan de comer pues, son los adultos, ¿no? Actualmente estoy parte del staff del Tech Salud y y bueno, formo parte del Colegio de Vía Aérea Pediátrica. Es una asociación que nosotros mismos llevamos a cabo con el fin de promover la educación eh, de la vía aérea en este grupo de edad. Somos parte del Colegio de Anestesia Pediátrica a nivel nacional y bueno, nuestra misión ha sido llevar a cabo talleres con la enseñanza de las habilidades un poquito más finas en el manejo de la vía aérea, ¿no? El título que me pidió César el día de hoy es Tips and Tricks en vía aérea difícil en pediatría. La verdad es que eh, todos, absolutamente todos, cuando tenemos una vía aérea difícil, siempre decimos, hablen al anestesiólogo. Y pues más que ser los mejores en hacer esto, pues lo hacemos todos los días, son muchos trucos que hacemos, ¿no? Y casi siempre hacemos eh, algunas acciones, como vamos a ver ahorita, un poquito más adelantándonos al qué puede pasar en caso de que no resulte, ¿no? Eh, Como ustedes saben mejor que yo, dentro del espectro de la edad pediátrica, es a lo que más nos podemos enfrentar hablando de una vía aérea difícil, es a los niños sindromáticos, ¿no? Estos niños que pueden tener cualquier cantidad de malformaciones craneofaciales que pueden complicar en cualquier momento el abordaje habitual, llamémoslo de esta manera, de la vía aérea. Es decir, eh, desde la simple macroglosia de un niño con trisomía 21 hasta, bueno, pues el gran temido Pierre Robin, ¿no? Que a todos nos da miedo abordar la vía aérea en algún momento cuando esto se requiere. Como definición, la vía aérea difícil es la situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado de manera convencional experimenta una dificultad tanto para ventilar con mascarilla facial o dificultad para intubar. Y entonces hacemos aquí una división bien importante en el manejo de la vía aérea. No todo es intubar, no todo se resuelve con el tubo, ojalá si fuera. Eh, Siempre tenemos como primicia poder ventilar al paciente y sobre todo en el caso urgente, esto debería ser suficiente como para tener una vía aérea controlada. Es decir, debemos entonces dominar el arte de la ventilación con mascarillas, con o sin un aditamento de ayuda, como puede ser la cánula de Guedel, por ejemplo, para poder tener entonces una vía aérea controlada y mejorar la oxigenación en estos pacientes a través de una ventilación suficiente. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las cuales eh, la vía aérea como tal, sobre todo en pediatría, puede existir dificultad para ventilar con mascarilla facial, puede haber dificultad para hacer una laringoscopía directa o indirecta, para meter un tubo, o donde se requiere el uso de un dispositivo supraglótico, o inclusive en algunas ocasiones, el dispositivo supraglótico no es suficiente para poder hacer la ventilación adecuada, como en el caso, por ejemplo, del Pierre Robin. eh, no es tan fácil acomodar una mascarilla laringia, por ejemplo, para poder ventilar a estos pacientes. Y entonces ahí sí es un gran problema eh, que podemos tener. O inclusive el acceso FONA o e-FONA, que es el acceso en emergencias de vía quirúrgica para a través del cuello accesar a la vía aérea. Eh, Hay muchísimos estudiosos de la vía aérea en los cuales han tratado de sintetizar o de manejar estos conceptos de la mejor o abordarlos de la mejor manera. La falla, por ejemplo, para visualizar las cuerdas vocales en la laringoscopía directa por un operador con experiencia. Hablando de experiencia, hacer al menos o haber hecho al menos 150 laringoscopías directas exitosas. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la residencia de anestesia, cualquier residente las hace en un año sin problema, ¿no?
Pero ya si nos podemos hablar fuera del ámbito anestésico, pues la cantidad de profesionales que pudieran llegar a ser este número no es tan frecuente. Ahora, en este artículo hablamos específicamente de la laringoscopía directa, que vamos a ir desarrollando estos conceptos. La laringoscopía directa, que es imposible porque hay una anatomía normal, es decir, metemos la hoja de laringo, desplazamos la lengua y a la hora de intentar ver las cuerdas, desplazando la vallécula, pues no encontramos lo que deberíamos encontrar, ¿sí? O antecedentes de tener una laringoscopía directa fallida en los últimos 6 meses, o tan solo con tener algunos predictores de área difícil que pudiera ocasionar esta laringoscopía directa peligrosa en pacientes con sospecha de dificultad. Y bueno, en estos hay factores clínicos que son, por ejemplo, las cromosomopatías o las malformaciones craneofaciales. El factor humano, hay desde la experiencia misma del anestesiólogo que está haciendo el procedimiento hasta la falta de herramientas idóneas para hacer esto una vez que nosotros tenemos ya detectado una probable vía aérea difícil. No es tan infrecuente, desafortunadamente, que nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes que vamos a la interrogatorio preanestésico y nos dicen, ya tuvo una experiencia donde no lo pudieron intubar, sí ventilar, pero no intubar. Y nosotros decimos, bueno, quién sabe a quién le tocó, que seguro yo soy más fregón, o seguro en ese tiempo no tenía lo que debería de usar y no pudo. Entonces, yo sí voy a poder hoy. Y oh, sorpresa, tampoco podemos, ¿no? Y no nos preparamos con las herramientas necesarias para poder hacerlo de la manera más segura posible para nuestro paciente. En el riesgo pediátrico específicamente hay un registro de paro cardíaco pediátrico que se hizo hace algunos años y bueno, el 27% de todos los paros cardíacos perioperatorios se deben a un problema con la vía aérea, ya sea un laringoespasmo severo, una obstrucción de las vías respiratorias, una intubación difícil o bien que en esos intentos de ventilación haya una aspiración esofágica, síndrome de Mendelssohn y complicaciones pulmonares desastrosas. En este momento, cuando tenemos un problema con la vía aérea, la mortalidad es más alta que cuando se desarrollan este tipo de eventos en los adultos. Y esto, bueno, viene de la mano con que el niño, por ejemplo, desatura más rápido, es decir, tiene una reserva de oxígeno más baja en comparación con el adulto. En algunas revisiones de artículos en complicaciones del manejo de la vía aérea, hay un registro también muy específico hecho hace algunos años. Son más de 1,000 casos de intubación difícil y las complicaciones se asociaron con más de 2 intentos por intubar, ¿no? Llama mucho la atención que solo el 10% de estos intentos tuvieron oxígeno suplementario durante la intubación, que esto va a ser parte de lo que vamos a hablar más adelante. En estos pacientes, la laringoscopia directa tuvo el éxito menos del 46% en el primer intento, es decir, en ni siquiera la mitad. En vía aérea difícil ya conocida, cuando se hace con fibrobroncoscopía, se tiene un poquito más de la mitad de éxito, pero cuando se hace con videolaringoscopio es muy similar a la fibrobroncoscopía. Y bueno, hay algunos factores de riesgo que pueden detectarse en estas revisiones, como un paciente que lleva más de 2 intentos de intubación, sabemos que la vía aérea se puede dematizar, puede haber sangrado, que nos va a dificultar el observar el sitio donde tenemos que entrar, pacientes con menos de 2 kilos de peso y, bueno, algunas otras alteraciones específicas a las herramientas, ¿no? Y la complicación más frecuente al hacer, al tener una vía aérea difícil o complicada, pues es la hipoxia, desaturación, hipoxia, ¿no? En esta otra revisión, las complicaciones más graves en el manejo de la vía aérea, nos hablan de más o menos en un año, en 4 hospitales de Reino Unido, estos, hay 17 complicaciones graves en la vía aérea que se definen como un manejo fallido de la vía aérea que lleva a la cancelación de cirugía, es decir, no se puede intubar al paciente y deciden no hacer el procedimiento quirúrgico planeado, o cuando el paciente ya salió de quirófano, entra a la unidad de cuidados posanestésicos y queda con una sedación residual profunda
o con un bloqueo neuromuscular residual, y entonces hay que hacer un abordaje de la vía aérea invasiva emergente en la recuperación, ingreso no planificado a la terapia intensiva o un despertar no planificado, ¿no? Afortunadamente en esta revisión, que es corta, no hay informes de daño o muerte cerebral, de daño cerebral o muerte, pero es bien importante que sí tenemos complicaciones en pacientes que aparentemente tienen una vía aérea normal. Entonces, estos a veces son los más complejos. Cuando tenemos una vía aérea difícil predicha, que es decir, que vemos al paciente y es sindromático, tiene una malformación craneofacial o ya tiene un antecedente de tener una laringoscopía difícil o imposible, pues obviamente vamos preparados, vamos mejor preparados, ya tenemos planes realizados o planes hechos y bueno, la probabilidad de que tengamos una complicación es menor. Sin embargo, en estos pacientes que aparentemente todo se ve bien e intentamos intubar y no podemos, ahí es donde vulgarmente se dice salta la liebre porque no estamos preparados con un plan para poder resolver esto de la mejor manera. Ahora, en esos pacientes que tienen una vía aérea difícil predicha, pues hay varias alternativas que se han descrito, ¿no? Intubar al paciente despierto, ligeramente sedado, o por lo menos con automatismo en la vía aérea, el uso del videolaringoscopio desde el primer intento, o bien el oxígeno nasal de alto flujo, se ha usado muy poquito, a pesar de que en los adultos el algoritmo nos dice paso a paso que deberíamos hacerlo desde el primer intento para aumentar la probabilidad de éxito. Clínicamente esto se puede traducir como que en los niños se asocia a la presión del tiempo. Ya platicábamos hace ratito. Hay una disminución en la reserva de oxígeno. Y entonces esto nos debería de obligar a oxigenar durante el periodo de apnea. Cuando tenemos un paciente desaturado, pues tenemos que ventilarlo con mascarilla y presión positiva. Eso nos lleva a veces a múltiples intentos de intubación. Lo más grave aquí es no corregir algo con respecto al intento previo. Es decir, si ante un primer intento no podemos, no visualizamos adecuadamente, queremos hacer un segundo intento y lo hacemos exactamente igual que el primero, es decir, con la misma hoja, en la misma posición de la cabeza, no sé, sin ninguna variante, obviamente la probabilidad de que fallemos es la misma que la primera. Y bueno, algo que es muy importante es que deberíamos considerar una alternativa avanzada tan pronto como la primera laringoscopia directa falla. Es decir, hacemos una laringoscopia directa, no podemos, mientras el paciente se pueda ventilar aún, ventilamos mientras estamos analizando nuestra estrategia, cómo fue, qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor y hacer un segundo intento de una manera más todavía controlada, con el paciente con buena saturación, para llegar a tener éxito en este segundo intento. Hablando de esa tasa de éxito, vemos la comparación entre todos los pacientes, obviamente pacientes pediátricos, comparando la laringoscopía directa con la videolaringoscopía. Y vemos que la videolaringoscopía tiene un aumento de la tasa de éxito considerable en comparación a la laringoscopía directa desde el primer evento, inclusive en pacientes menores de 10 kilos. Esto es bien importante porque la videolaringoscopía ha venido a tomar un lugar privilegiado, diría yo, en relación al manejo de la vía aérea. Aquí tengo que decirles, por ejemplo, yo hace varios años todas mis intubaciones las hago con videolaringoscopio de rutina. Y eso es porque también necesitamos un entrenamiento en esto, ¿no? Eh, yo lo pongo a la par de esta discusión de hace 20 años, un poquito más de 20 años, en el uso del ultrasonido a la hora de poner un catéter central, un acceso vascular central. Ahora sabemos que prácticamente en todos los hospitales privados es una norma, tiene que hacerse así, es obligado, pero hace un poquito más de 20 años, 25 años para ser exactos, ya decían las reglas de calidad o las normas de calidad que deberíamos de intentar todos los accesos vasculares centrados guiados por ultrasonido en tiempo real y que es una de las técnicas que aseguran o que aumentan la seguridad en el paciente.
En esa misma situación estamos ahorita con el videolaringoscopio. Yo lo he propuesto al organismo rector de vía aérea en Latinoamérica. Están un poco reacios todavía por conflictos quizá comerciales. Sin embargo, comparemos o hagamos esta analogía comparando la colocación de un catéter vascular yugular derecho en un neonato, ¿sí?, de 3 kilos, con técnicas ciegas, y con un ultrasonido, hacer una intubación del mismo paciente con un laringoscopio directo o con una laringoscopia convencional, a usar de primera intención una videolaringoscopia. Los números no mienten. Esta gráfica es fiel reflejo de lo que en la literatura se ha visto desde que la videolaringoscopia ha tomado auge en el resto del mundo. Hablando de neonatos, ahorita vamos a ver un artículo que a mí me gusta bastante, donde dice, los niños no son adultos chiquitos y los neonatos no son niños chiquitos, ¿no? Ellos analizan la intubación difícil en neonatos y en niños, el estudio se llama Nectarine, es un clásico, y dice que los neonatos tienen más riesgo de hipoxemia, tienen un aumento del consumo metabólico de oxígeno. La capacidad funcional residual es la más baja de todas las poblaciones pediátricas y el colapso de la vía aérea es muy probable, y cuando tenemos los reflejos protectores abolidos, como en el caso de la inducción anestésica, todavía es peor. Entonces, el objetivo de este estudio Nectarine en Europa era determinar la incidencia de intubación difícil tanto en neonatos como lactantes, eh, buscar las complicaciones cardiovasculares y respiratorias, analizar la mortalidad y pues definieron ellos la intubación difícil más de 2 intentos no exitosos por la laringoscopia directa en el 2021. Más de 5,000 pacientes con una edad media de 58 días. Ellos describieron que hubo una incidencia de casi el 6% donde necesitaron más de 3 o más intentos para intubar a estos niños. De estos niños, la mitad tenían anomalías congénitas, anomalías craneofaciales, y el 40% tenía una clase funcional, según la clasificación de la ASA, 3 o más, es decir, tenía una enfermedad sistémica descompensada. Esto nos habla entonces no nada más de una vía aérea anatómicamente difícil, sino fisiológicamente difícil, que es otro término en los pacientes descompensados. En el 13% de estos casos de intubación difícil también los niños tenían ventilación difícil. Y bueno, afortunadamente prácticamente en todos se logró hacer el abordaje de la vía aérea. Sin embargo, de estos, un tercio eran una vía aérea difícil predicha, solo un tercio. Y las complicaciones, pues desde desaturación, bradicardia, y en estas, la bradicardia, la mayor parte de las veces fue por hipoxemia. En el 97 de los casos se intubó al tercer intento, que son demasiados, ¿verdad? Parece a veces que nosotros hacemos 4 o 5 intentos para intubar y dicen, bueno, por fin lo logré porque soy muy bueno. No, debiste haberlo logrado a la primera y si no, a la segunda. Según este registro, ¿qué hicieron o cuáles fueron las intervenciones más frecuentes para lograr esta intubación? 1, cambiaron la hoja. 2, pidieron ayuda. 3, usaron videolaringoscopía. Y 4, usaron fibroscopía. Está demostrado que la fibroscopía en condiciones de emergencia no debería de usarse. ¿Por qué? Porque ya el operador está tenso, está nervioso, no es tan fácil avanzarlo. A veces ya tenemos un exceso de secreciones o inclusive, como les decía, edema o sangrado en la vía aérea, y entonces no vamos a ver absolutamente nada. En los pacientes con vía difícil predicha, de inicio solamente en el 16% se usó el videolaringoscopio y en el 12% el fibroscopio. Y entonces resulta que, aunque ya sabíamos que podía ser una vía difícil, fuimos lo suficientemente necios, o ellos fueron lo suficientemente necios como para intentar un abordaje diferente o más avanzado o más instrumentado desde la primera vez. Este estudio de corte, que se incluyó dentro del Nectarine también, son neonatos y niños hasta de 60 semanas de edad postconcepcional en más de 4,000 casos. También más de 2 intentos de laringoscopía directa. Un tercio de estos pacientes, igualito a la estadística previa, no tenía factores de vía difícil. Y aún con predictores, solamente una pequeña proporción instrumentaron la vía aérea desde el primer intento. ¿Sí? La bradicardia y asociada a la hipoxemia en un
alrededor del 8%. Y bueno, ellos dicen que no aumenta la mortalidad, sin embargo, a lo mejor no es estadísticamente significativa que en 5,000 casos, en más de 5,000 casos, uno o dos pacientes se mueran por un mal abordaje de la vía aérea difícil. Sin embargo, pues no se vale que si debemos tener todos los instrumentos para poder abordarla, todavía tengamos estas muertes asociadas, ¿no? Y hay algo que concluye este estudio que a mí me gusta recalcar bastante. Los neonatos se cuecen aparte, ¿no? A pesar de que la mayoría de las vías aéreas difíciles se pueden pronosticar, no sucede así en los neonatos. El neonato aumenta el riesgo de hipoxemia. La menor probabilidad de los neonatos se puede intubar al primer intento, así que pues, no hay que sentirse tan mal. Estos son anestesiólogos entrenados. Siempre se recomienda el uso de viloraringofibros en el caso específico de esta población y sobre todo asegurar la vía aérea. Esto es más importante. No debemos de anestesiar con intubar al paciente. Si sobre todo ya estamos teniendo dos o tres intentos, debemos de asegurar la vía aérea, inclusive con dispositivos supraglóticos. Y es entonces cuando hay algunas estrategias establecidas, sobre todo en quirófano, porque pues, la vía aérea difícil es nuestro pan de cada día, para poder disminuir este riesgo. Y por ejemplo, yo en el lugar donde me entrené en anestesia, en Centro Médico ISEMI en Toluca, todos los quirófanos tienen un carro rojo donde tienes en el primer cajón medicamentos de uso rutinario, incluyendo controlados, en el segundo cajón todo lo necesario para perfusiones y anestesia total endovenosa, y a partir del tercer cajón para abajo, aparte de algunos insumos, es todo lo relacionado con vía aérea difícil. Entonces, eh, eh, tienes o tenemos dispositivos supraglóticos a la mano, dispositivos para ventilación, e inclusive hay un carro rojo en el área de recuperación específicamente para vía difícil, donde hay fibros, donde hay equipo para cricotiroidotomía, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, puede suceder en cualquier paciente, inclusive cuando esté predicho, ¿no? Entonces, el que nuestros pacientes no tengan predictores de vía difícil no garantiza que va a ser fácil, ¿sí? Hay una palabra, una frase que ahorita la vamos a ver que se llama oxigenación apneica, que nos va a ayudar con este aumento de la tolerancia a la apnea y un menor riesgo de hipoxemia. Siempre hay que oxigenar entre intentos de intubación. Es muy frecuente que a veces intentamos intubar, no podemos, y dices, pásame otro tubo o pásame otra hoja, y entre que estamos cambiando y todo eso, se nos olvida intubar al paciente y entonces prolongamos el tiempo de apnea. Siempre entre intentos, un segundo operador puede ser una enfermera asistente, otro médico, debemos de pedir ayuda, es lo primero. Nosotros que estamos siendo responsables de la instrumentación de la vía aérea, hay que ventilar al paciente para recuperarlo y que podamos tener una tolerancia mayor a la apnea del segundo intento. Eh, Idealmente utilizar videolaringoscopio en el primer intento. Hay que tener dispositivos supraglóticos también cerca, pero estar conscientes que no siempre se pueden insertar. Mantener siempre esta vía aérea libre. Hay que tener el equipo para aspirar listo y funcionando y evitar el mínimo intento de laringoscopía, sobre todo cuando no tenemos todo a la mano, porque va a ir edematizando esta vía aérea, ¿no? Y como dice abajo, pedir ayuda. Yo lo pondría en el primer sitio. En el mismo momento en que no podemos hacer una intubación al primer intento, empezamos a ventilar, pedimos ayuda y cambiamos de estrategia. En el paciente pediátrico con vía aérea difícil, no es tan práctica hacer la fibrobroncoscopía. Habitualmente hacemos, sobre todo porque, la fibroscopía del paciente despierto, como es en los adultos. En los adultos, les cuento, hacemos eh, anestesia tópica nasal, porque es mucho más fácil entrar por el videolaringoscopio en la nariz y llegar a la tráquea. Lo hacemos por 5 o 10 minutos, nebulizamos con lidocaína, avanzamos, ponemos fenilefrina tópica o cualquier vasoconstrictor local en la nariz para disminuir el riesgo de sangrado. Avanzamos el fibros y vamos avanzando y vamos haciendo una técnica que se llama spray as you go, donde a través del canal de trabajo del fibroscopio vamos instilando una cantidad de lidocaína, esperamos a que haga efecto unos segundos y entonces avanzamos el fibros para disminuir el reflejo tusígeno. En los niños no se puede hacer eso, porque no nos podemos tener quietos para empezar. Entonces,
en los cuales intentamos hacer una fibrobroncoscopía. Lo que hacemos es una sedación profunda o inclusive anestesia general. Inducimos anestesia general, casi siempre inhalada, donde tratemos de conservar nada más la ventilación espontánea. Sí, lo pongo con signos de interrogación porque el proceso de ventilación espontánea es muy relativo, porque al tener una sedación profunda o una anestesia general inhalada, se puede ir la vía aérea hacia atrás, se puede colapsar y entonces ya no vemos nada, ¿no? Hay que determinar si el paciente se puede ventilar de manera fácil, es decir, sin ningún dispositivo de ayuda como una cánula de Guedel, y hay que limitar estos intentos otra vez de la laringoscopía a menos de 2. Es mejor decir no puedo y retrasarla. Estoy hablando del plan anestésico. Ustedes casi siempre cuando hacen una intubación, casi siempre es urgente, es emergente, ya se tiene que resolver la vía aérea del paciente. Pero también muchas veces son intubaciones selectivas en las cuales deberíamos de tener todo listo y a la mano para poder abordarla. El objetivo del manejo es garantizar la oxigenación y la ventilación, como les dije al inicio, no la intubación. Este paciente tiene que poder ventilarse y con eso debe ser más que suficiente. La ventilación con bolsa mascarilla es la piedra angular para el éxito del abordaje de la vía aérea de un paciente. Y bueno, vemos que realmente la incidencia de la ventilación difícil es muy bajita, entonces prácticamente todos los pacientes deberíamos de poder ventilar. Si tenemos un paciente con ventilación espontánea o con mascarilla facial y es fácil, pues hay que hacer los intentos con videolaringo, fibroscopio, inclusive laringoscopia directa si es que no hay otra cosa. Pero si no es factible o es muy difícil ventilar al paciente, hay que poner un dispositivo supraglótico como una mascarilla de laringe y a través de este hacer la fibrobroncoscopía. Hay una serie de artículos muy recientes publicados este año relacionados con los eventos adversos asociados al manejo de la vía aérea en niños. Y hablan, por ejemplo, de lo que se presenta prácticamente en todos los grupos etarios. Niños es el laringoespasmo, obstrucción o intubación esofágica y desaturación, ¿no? Los neonatos es lo más complicado. Y con eventos adversos pues, respiratorios son los más frecuentes en todos los grupos etarios. Eh, Aquí viene ya la combinación entre el uso de videolaringoscopía y oxigenación apneica en pacientes pediátricos sometidos a anestesia. La oxigenación apneica es la colocación de puntas nasales, ahorita lo vamos a ver más adelante, y administrar un flujo alto de oxígeno durante los intentos de intubación. Es decir, nosotros, a pesar de que estemos con este paciente haciendo una inducción en un procedimiento electivo, vamos a poner puntas nasales, vamos a subir el flujo de oxígeno a 10 litros por minuto y lo vamos a dejar al menos un minuto ahí. Y durante los intentos de intubación no se va a retirar. Esto ha demostrado que va a prolongar la permanencia de una saturación de oxígeno por arriba del 90%, inclusive hasta 40 segundos más que si no se utiliza. Este aire alto flujo ha demostrado que no se va ni al estómago ni provoca ninguna otra alteración, pero sí nos va a disminuir el riesgo de hipoxemia asociada al momento de apnea durante el intento de intubación. Ellos hicieron una encuesta en prácticamente, bueno, muchos hospitales y descubren que inclusive, vamos a ver las guías un poquito más adelante, y cuando las guías lo recomiendan, pues la gente no lo usa tan de rutina. Imagínense que a pesar de que tenemos una vía aérea difícil anticipada, apenas arriba del 50% utiliza el videolaringoscopio como primera opción. Estas son fotos ya con pacientes después de intubarse, obviamente, pero aquí se ve cómo están las puntas nasales puestas, este, con un flujo alto durante los intentos de intubación y una vez intubado el paciente, corroborado que el tubo está adecuadamente posicionado, inclusive por mediciones de CO2, pues entonces podemos suspenderlas. Muchas veces los dejamos ahí, los va a utilizar el paciente posterior al evento anestésico. La sedación, cuando queremos hacer una vía aérea instrumentada con el paciente despierto, ¿no? O espontáneo, pues hay que tener absolutamente todo el equipo listo. Y no nada más el equipo o los insumos y las herramientas, sino también equipo humano. Segundas manos, terceras manos, gente experimentada, para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. La medicación
adecuada para tratar por lo menos de adormecer esto. Hay inclusive técnicas de instilación de los nervios supraglóticos a través de una punción translaringea, y funciona. En los adultos obviamente pues lo podemos controlar, en los niños no. El objetivo es que la ventilación, aunque no sea espontánea, sea óptima, es decir, que el paciente pueda o tenga una entrada y salida de aire adecuada sin ningún sustituto, sin ningún soporte. Hay que evitar pues, los descontrol. La inducción con sulfurano puede ayudar, y considerar la oxigenación en todo momento. Aquí tenemos unas cánulas de alto flujo inclusive, ¿no? Hay que poner anestesia tópica y hay que estar todo el equipo alerta en todo momento. Son momentos realmente críticos en los cuales debemos de tener todos nuestros sentidos bien puestos sobre nuestro paciente. En la vía difícil pediátrica, pues la ventilación espontánea sí tiene más complicaciones porque es una vía aérea reactiva que inclusive al momento de nosotros intentar pasar el tubo endotraqueal, si no está bien topicalizado, vamos a ocasionar un laringoespasmo. Y cuando se compara con la ventilación controlada, pues nos damos cuenta que tener un paciente bien anestesiado o con una inducción anestésica adecuada, óptima para la laringoscopía, inclusive con uso de bloqueadores neuromusculares, nos va a llevar a una mejor tasa de éxito, ¿sí? Nosotros en la anestesia siempre tenemos una broma cuando no hacemos la inducción adecuada del paciente, cuando no damos la advertencia adecuada al paciente, que decimos que parecemos neonatólogos intubando con los niños moviéndose y manoteando, ¿no? Hay que tratar de evitar eso. Hay que recordar que por lo menos durante un evento quirúrgico está descrito y demostrado que el evento más doloroso es la laringoscopía. Entonces, al momento que nosotros hacemos la laringoscopía, debemos de tener al paciente con una analgesia suficiente, con una hipnosis suficiente y con una parálisis neuromuscular suficiente, para que entonces el procedimiento, está demostrado también que un paciente con relajante neuromuscular óptimo se ventila mejor, inclusive, que aquel que no está relajado. Es importante, por ejemplo, inclusive, aquí estoy yo de frente con una de mis residentes, es un neonato que operamos ayer, 2 kilos 930 con una transposición de grandes vasos, CIB, conducto, posatrioceptostomía para la realización de un YATEN. Y el primer intento controlado es con un videolaringoscopio, ¿no? El año pasado, la asociación, la Sociedad de Anestesiólogos Europeos, perdón, publicó sus guías para el manejo de la vía aérea en niños, y habla de 3 grandes etapas. La primera, en azul, hasta arriba, la preparación, es decir, conocer al paciente, conocer su historia, sus antecedentes, evaluar en qué situación estamos nosotros, con qué staff contamos, cuáles son las enfermeras que me van a ayudar y discutir el plan de manejo. Yo recuerdo hace unos meses tuve un paciente pediátrico con un tumor de boca. Voy a poner la foto, pero qué bueno que no la puse. Fue un tumor de boca sangrante y la cirujana maxilofacial me pedía que le intubara por la boca. Imposible, imposible porque estaba sangrando. O sea, la laringoscopía era difícil, o sea, imposible, la videolaringoscopía también. Y la fibrobroncoscopía con un paciente con una vía aérea sangrando también imposible. Ella no quería que lo intubáramos por nariz porque le iba a alterar el piso de la boca para la resección, pero no había duda. Y aparte, no había duda que sí tenía que hacer. Aparte, el paciente cantaba, ¿no? Entonces no querían que le hiciéramos una traqueotomía. El plan quirúrgico al final fue, el plan anestésico, perdón, fue convencer al paciente y a la mamá que necesitábamos hacer una traqueotomía para el mejor control. Entonces lo que hicimos fue hacer el abordaje por nariz, se intubó por nariz y ya intubado, entonces ahora sí, con vía aérea controlada se hizo la traqueotomía, cambiamos el circuito a la tráquea y entonces retiramos el tubo por nariz, entonces se pudo hacer la cirugía perfecta. Fue la mejor manera porque de otra situación no pudimos haber hecho nada bien. Una vez que tenemos la preparación adecuada, pues los intentos de intubación, hay una duda terrible entre si el paciente está estable o inestable. Si está estable, pues hay que hacer idealmente la videolaringoscopía, ayudarnos con guía siempre,
Si la vía aérea es complicada, el cuello corto, una hoja hiperangulada puede ser la mejor recomendación, o inclusive hacer una fibroscopía como primer intento. Pero si el paciente está inestable clínicamente, pues hay que ventilar. Mientras estemos ventilados, preparamos el videolaringoscopio y dale. Considerar si la relajación neuromuscular es, es adecuada para esta anestesia, y no convertir una vía aérea difícil anatómica en una vía aérea fisiológicamente difícil, ¿de acuerdo? Hay que limitar los intentos y si no podemos ponemos un dispositivo supraglótico o cualquier dispositivo de rescate y mientras el paciente esté ventilado, con eso deberemos de estar satisfechos. Si no se puede hacer, si no hay alguien más que nos ayude, pues hay que despertar al paciente si es que se puede y si no, pues entonces hay que hacer una broncoscopia rígida, un acceso quirúrgico a través de cuello o bien inclusive soportar al paciente en ECMO porque la vía aérea es imposible de abordarse, ¿no? Y pues obviamente el problema no termina con la intubación difícil, sino cuando pase esta emergencia o esta situación clínica adversa, ¿cómo vamos a extubar a este paciente? Hay también un protocolo de extubación muy específico para estos pacientes que, bueno, no es el tema del día de hoy. Estas guías vienen con esta ayuda visual que debería estar colocada en cualquier sitio donde tengamos la probabilidad de intubar a un paciente. La ayuda visual, pues sabemos todos los que cuando se hace simulación es un recurso que debemos de tener y que podemos nosotros revisar si tenemos alguna duda al respecto, ¿no? Es considerar todos los planes con una vía aérea difícil conocida, eh, si es adecuada la ventilación y la oxigenación, pedir ayuda y tener las estrategias desde el videolaringo, fibros o dispositivo supraglótico para ventilar, o bien buscar la mejor manera para asistir y despertar si es esto posible. Cuando esto falla, pues entonces las técnicas avanzadas que ya son de rescate, ¿no? ¿Qué podemos tener como mensajes para llevar? Hay que valorar el paciente en la evaluación preanestésica o en el caso de ustedes, una vez que conozcamos al paciente y que el paciente es susceptible a intubarse, hay que conocer las características anatómicas y tratar de identificar los predictores de vida difícil. Esto es anticiparse al posible riesgo. Hay que utilizar una técnica que garantice el éxito en el primer intento, y esta es la videolaringoscopía casi en todas las circunstancias. Proporcionar el oxígeno suplementario durante los intentos, como ya se los decía, la ventilación apneica funciona y está demostrado en niños que es un recurso que deberíamos de utilizar siempre. Eh, Considerar no usar la laringoscopía directa en el primer intento, sobre todo en vía aérea difícil. Yo les digo, yo hace varios años no hago laringoscopías directas. Todos mis pacientes los intubo con videolaringoscopia, es un recurso que ya está prácticamente en todos los hospitales y aumentamos la probabilidad de éxito al primer intento. Hay que recordar que los lactantes menores de 2 kilos, menores de 1 año, tienden a complicarse más, inclusive todavía más los neonatos. Y las complicaciones están más en relación al número de intentos que inclusive a la variedad de dispositivos que queramos usar. Es decir, si nos empecinamos una sola persona, no es que sí la veo, es que sí, en esta ya puedo, es que el tubo, es que esto, nada. Y agregaría nada más yo en los mensajes para llevar, siempre que vayan a hacer una intubación endotraqueal, tengan 3 medidas de tubo diferentes y siempre utilicen una guía dentro del tubo para poder preformar el tubo y que se vaya donde nosotros queramos que se vaya, ¿no? La simulación y el entrenamiento nos van a aumentar las posibilidades de éxito, es decir, el hacer y hacer y hacer y hacer nos va a garantizar que el momento que lo necesitemos en la situación real, pues podamos manejar la situación de la mejor manera. Muchísimas gracias, espero que la plática haya cubierto las expectativas y pues aquí estoy para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Rosenberg. Fíjate que una de las dudas o de los comentarios que quería aprovecharte.
es de que tú qué opinas. Nosotros pues ya lo has visto, tenemos una variedad de pacientes desde los de menos de 1 kilo hasta pacientes que pueden pesar 120, 160 kilos, ¿no? O sea, tenemos esa variabilidad de tamaño de los pacientes. Dentro de lo que son el posicionar, porque yo me acuerdo mucho que, así como tú comentas, o sea, puede existir esa vía aérea difícil anatómica y las vías aéreas que nosotros mismos hacemos, ¿verdad? O sea, que a lo mejor por X o Y circunstancias, y eso de que una vía aérea fisiológica se me hizo muy interesante, es la posición. O sea, yo veo así, por ejemplo, en la sala de quirófano que el paciente está pues, en la mesa quirúrgica posicionado completamente en supino. Pero, por ejemplo, nosotros en nuestras áreas, con las camas que tenemos, a veces pacientes relativamente que a lo mejor no tienen las horas de ayuno o que total tenemos que proceder a la intubación. ¿Qué opinas tú de las posiciones un poquito más semisentadas como para tratar de mantener capacidades residuales funcionales en tu experiencia? ¿Qué opinión puedes tener, ¿no? Sí, Eso funciona básicamente en el paciente obeso, ¿no? El paciente obeso sí se va a beneficiar o el gran obeso sí se va a beneficiar de un semifold, ¿no? Entre 30 y 45 grados, para que la carga del abdomen no se transfiera hacia el tórax después de la inducción anestésica, para que sea inclusive más fácil ventilar. Y el obeso necesita una posición muy específica que es una rampa, ¿no? Que inclusive en los quirófanos, prácticamente todos los quirófanos existe una rampa para intubación de obesos, que lo que hace es hacer, digamos que está la cama colocada aquí, y ponemos desde abajo de los hombros, digamos que desde la posición infraescapular está la parte más baja de la rampa, y la cabeza queda en la posición más alta, con el fin de que queden nivelados la apófisis mastoides con el esternón, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en anestesia siempre recomendamos como una medida de optimización para la laringoscopía, una posición que se llama de olfateo. Imagínense ustedes cuando van afuera del pan, de la panadería y está saliendo el pan de las 6 de la tarde, nosotros jalamos la nariz y nos hacemos hacia adelante. Si lo vemos de ladito, lo que hacemos es desplazar la cabeza hacia adelante. Ajá. Esta posición de olfateo, con la nariz un poquito hacia arriba, nos permite alinear los ejes, ¿sí? Que es el eje laringeo y la entrada hacia la boca, desplaza la vía aérea un poquito hacia atrás, es decir, le quita lo anterior que pudiera estar, y eso hace que a la hora que tú metas tu hoja de laringoscopio o de videolaringoscopio, te encuentres a la vía aérea lo más atrás posible y es muy fácil abordarlos. En el gran obeso, que tiene una gran proporción de tejido, de grasa interescapular, o inclusive a veces que están muy voluptuosos de la espalda y la cabeza queda chiquita y cuando los acuestas quedan hasta atrás, la posición de rampa les favorece esta posición de olfateo y hay que buscar siempre que queden rectificadas las apófisis mastoides con el esternón, ¿sí? Para que eso nos permita que la vía aérea se vaya lo más atrás posible. Entonces prácticamente entras y te encuentras enseguida la glotis, ¿no? Eso es en las consideraciones para la posición. Ahora, algunos libros muy viejitos de manejo de vía aérea en el paciente pediátrico te recomendaban poner un rollo interescapular para que se fuera hacia atrás, pero esto en los niños más pequeños tiene que ver más bien con la prominencia occipital, ¿de acuerdo? Que a veces, entre más chiquitos son más prominentes y va a quedar desbalanceado. Se ha observado con el paso del tiempo que colocar una dona donde soportemos la prominencia occipital es más que suficiente para que la vía aérea se facilite, ¿no? Esas son las consideraciones más puntuales que pudiera ayudarte en relación a la posición. Gracias. Y luego, ¿tú consideras CELIC o no CELIC para todos? Pues no es necesario. El CELIC, hay una cosa, el CELIC está ahorita en discusión. Hace un par de años salieron algunos artículos que dicen que no deberíamos utilizar CELIC, ¿no? El CELIC es una maniobra que se describió en un grupo de pacientes muy pequeño y el objetivo del CELIC es apretar el esófago con los cartílagos traqueales para disminuir la regurgitación, ¿sí? Eso es diferente a la maniobra Burp. Se parecen, pero no son las mismas.
La maniobra Selig está descrita solamente para disminuir el riesgo de regurgitación en pacientes sin ayuno y que necesitamos ventilar. ¿Qué hacemos nosotros ante un paciente sin ayuno? Una inducción de secuencia rápida. Das primero el opioide, por ejemplo, le das latencia al opioide, luego das el relajante muscular a dosis de dos veces la dosis habitual. Nosotros siempre dosificamos el relajante muscular, por ejemplo, 2 vidas medias, es la dosis habitual, duplicamos. Por ejemplo, si el rocuronio, que es el agente que más rápido pudiera hacer efecto, dejando fuera la silcolina, que ya prácticamente no hay, la utilizamos de manera habitual a 0.6 miligramos por kilo, 600 microgramos por kilo de peso. En la dosis de inducción de secuencia rápida la daríamos a 1.2 miligramos por kilo, ¿no? Y luego das el hipnótico y cuando el paciente se apnea sin ventilar, haces la laringoscopía. Y entonces haces Selig para disminuir el riesgo de que durante la laringoscopía, si el paciente no está bien relajado y regurgite, ese contenido gástrico no se vaya a la vía aérea. Se ha demostrado que no funciona, que no es cierto que el Selig te va a aumentar la presión al esófago y que si va a regurgitar, aún con Selig, regurgita y se va a la vía aérea, ¿no? Como te decía, la otra maniobra que está bien descrita se llama burp y son siglas, es back, up, right position. Quiere decir que el ayudante va a posicionar la tráquea hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Y esto pensado durante una laringoscopía directa convencional, que metemos, si somos diestros, con la mano izquierda la hoja del laringoscopio por la comisura derecha y desplazamos la lengua hacia la izquierda, lo que estamos haciendo es llevar la vía aérea hacia la derecha para que la encontremos más fácil. En la videolaringoscopía generalmente no es necesario hacerlo a la derecha, a veces sí hacerlo hacia atrás, como parte de la maniobra burp. Pero son dos maniobras diferentes. En la burp no hacemos presión exagerada, en el Selig está descrito que debes de tener por lo menos 40 milímetros de mercurio de presión sobre la tráquea. Y lo que se ha demostrado es que esos 40 milímetros de mercurio te pueden dificultar el acceso a la vía aérea más que ayudarte, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. El burp, si es necesario, se lo pides a quien te asista. Si no es necesario, te vas directo, ¿no? El Selig no deberíamos de utilizarlo porque no ha demostrado que sea, que haga lo que dice que tiene que hacer. Sí. Muchísimas gracias. No sé si por parte del auditorio hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Pueden abrir su micrófono o pasarla lo que es por el chat también. Y Así que se durmieron todos, o sea. ya es la hora, yo creo. Pero Sí, bueno, sí, adelante. ¿sí me escuchan por ahí? Sí, sí, se escucha, Oliver. Perdón, no sé si se haya comentado en algún momento de la plática porque vengo ahorita conduciendo y de repente medio se corta la comunicación y regresa. Pero en relación, yo recuerdo pues ya prácticamente 10 años que tomé el curso del AMBAS de vida aérea difícil y referían ahí, por ejemplo, como estrategia para ayudar a la intubación en un paciente que predices que vas a batallar el uso de gilocaína simple nebulizada como para anestesiar localmente pues sí, todo lo que está arriba de las cuerdas vocales, como en un intento de decir, bueno, a lo mejor la sedación va a ser menor, pero para limitar los reflejos, ¿verdad? Entonces no sé, el doctor, ¿qué opina en ese sentido? No sé si se mencionó realmente, les digo, de repente se corta un poquito la señal y si tiene utilidad o no. Sí, está descrito como parte del manejo de la vía aérea difícil predicha y en un intento de abordarla con el paciente o despierto, por ejemplo, digamos un adolescente, ya podemos hablar con él y hacerlo que coopere, o bajo una anestesia general inhalada con automatismo ventilatorio, ¿no? Es decir, inducimos con gas la cantidad suficiente para que el paciente esté ventilando y sí, como parte de las estrategias de analgesia, nebulizamos y topicalizamos la vía aérea para poder abordarla y tratar de disminuir el riesgo. Aquí el problema real es que por ejemplo, yo recuerdo un paciente con Pierre Robin, que había caído en paro ya, bueno, traía una traqueotomía, se le había tapado 3 veces, había caído en paro 3 veces, y nosotros le metimos un cierre de comunicación interventricular
después ya a los 3 años ya le habían quitado la traqueotomía y era la primera intervención después de haberle quitado la traqueotomía, ¿no? Se la habían quitado como 2 meses antes. Y la duda era, pues me lo hubieran dejado así, va, con la tráqueo, por lo menos después de la cirugía. Pero inducción general inhalada, ya era un niño más grande, obviamente. Ventilación espontánea, topicalización con lidocaína. Hacemos la videolaringoscopía y, voilà, perfecta, la vía aérea, ¿no? Como de libro. Y justo a la hora de intentar meter el tubo, nos ganó la emoción de ver la vía aérea tan bonita. Intentamos meter el tubo y ¡puf! Se cerraron las cuerdas. Entonces, pues obviamente otra bronca. Aquí hay que recordar que si nosotros logramos una visualización adecuada, en ese momento hacemos la inducción rápida del paciente, ¿de acuerdo? A pesar de que esté en ventilación espontánea, hay que ponerle analgésico, hay que ponerle propofol, dosis suficiente, y relajarlo para que ya no responda a la vía aérea, sobre todo ya cuando vemos, ¿no? A eso habla el abordaje farmacológico adecuado, inclusive la topicalización adecuada de la vía aérea para disminuir al máximo los riesgos. Pero sí, sí se utiliza la lidocaína. Solo hay que tener mucho cuidado con las dosis tóxicas, ¿no? A la hora que convertimos miligramos y querer inhalarlas, pues un paciente muy pequeño es fácil que se intoxique con una nebulización de lidocaína, donde le estamos poniendo 60 miligramos y la dosis tope es 5 por kilo, ¿no? No sé si quedó resuelta la duda. Sí, de hecho, ahorita iba a hacer ese comentario porque de la dosis, la tengamos muy clara la dosis intravenosa por ejemplo, extrasístoles ventriculares, se me ocurre. Pero, por ejemplo, como esta es nebulizada, o sea, si está la duda así de que si existe una dosis ponderal, ¿verdad? Para nebulizar la lidocaína. Y cualquier vía de administración de la lidocaína es la misma dosis tóxica, 5 miligramos por kilo. Me ha tocado, por ejemplo, ver los papás que compran lidocaína en ungüento para ponerle a los niños antes de las vacunas y como realmente no quieren que les duela, el niño está adormilado porque le pusieron la mitad del tubo, ¿no? Y se absorbe la lidocaína. Entonces, también es un riesgo. Esa generalmente viene al 10%, y la que tenemos nosotros inyectada viene o al 1 o al 2%. Entonces, o sea, son 20 miligramos por mililitro en ese inyectado y en la otra son 100 miligramos por mililitro, que es prácticamente una gota, ¿no? Entonces, la dosis tóxica de la lidocaína siempre son 5 miligramos por kilo. De acuerdo. Ujú. Perdón, ahora sí me van a decir que lo estoy acaparando, pero otra duda ahorita que me surgió mientras estaba platicando. Eh, yo recuerdo alguna vez, cuando residente que ahí de repente veía videos instruccionales, incluso a lo mejor también lo llegué a revisar en algún libro, en relación a pacientes que uno sospecha que pudiera tener problemas para intubar, que a lo mejor, vamos a decir, en el contexto de la terapia intensiva, que a lo mejor es un paciente gordito, que es un paciente con Down, ¿verdad? Que a lo mejor tiene micrognatia, la macroglosia, y lo está ventilando. Pero bueno, el punto es que me acuerdo que hacían mucho hincapié en el sentido de que si no tenías así como que la certeza de que pudieras, o todas las de la ley, así como para decir, bueno, voy a poder hacerlo, el no relajarlo como para no someterlo a una situación, decía que es no oxigenación, no ventilación. Pero ahorita me acuerdo que estaba comentando algo en relación a que es más útil tenerlo bien relajado, para poderlo ventilar, ¿verdad? Entonces, nada más ahí eh, me surgió esa duda, ¿verdad? En relación a si se contrapone un poquito a lo que yo he escuchado o revisado. Entonces, sería recomendable, independientemente de la condición o que tanto prediga yo que a lo mejor pueda batallar, administrarle un relajante al paciente para inducirle la intubación. Sí, los dos conceptos son totalmente correctos. Es decir, hace algunos años siempre se decía que si no estamos seguros que el paciente se pueda ventilar, no lo relajemos, ¿no? Pero también está descrito que el paciente relajado se ventila mejor. Hay pacientes, afortunadamente, como decíamos en una diapositiva, el 0.02% de pacientes que vamos a tener un problema para poderlo ventilar adecuadamente, ¿sí? Ahora, tenemos hace algunos años, ya más de 10, no algunos, hace más de 10, hubo un antídoto específico para porque así funciona como antídoto, Ahí, un Suvamarex. agente, ajá, exactamente, un agente reversor directo que lo que hace es captura la molécula del rocuronio y, y realmente la desaparece. Entonces,
Mi última vía aérea difícil, por ejemplo, que yo me acuerdo, en un adulto obviamente, le dimos una inducción de secuencia normal, un paciente isquémico con balón de contrapulsación y demás. Y hicimos un intento de intubación, no pudimos. Hicimos un intento de ventilación, no pudimos. Metí una mascarilla de laringe, no fue factible y en ese momento pasé el Sugamadex y el paciente empezó a ventilar como en 18 o 20 segundos. Y lo más que desaturó fue a 92%. Obviamente ya lo habíamos tenido estaba con oxigenación apneica, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, te puedo decir yo que la utilidad de fármacos o el uso farmacológico adecuado, ¿no? Te puede permitir inclusive abortar el plan original y tener un paciente despierto para hacer un segundo intento a lo mejor ya perfectamente bien controlado, ¿no? Pero el uso del Sugamadex solo con el rocuronio lo hace seguro. Yo te diría, relájalo, intenta ventilarlo. Solo el 0.02% de los pacientes no se va a poder y a esos hay que ponerle su Gamavet, ¿no? De acuerdo, Pero de para acuerdo. eso necesitas tenerlo ya listo y casi casi ya cargado, ¿no? Claro, Para que eso suceda. Entonces, la preparación es donde toma un lugar muy, muy importante. de acuerdo. Ujú. Muchas gracias, Oliver. Pues, si no hubiera alguna otra pregunta o comentario por parte del auditorio, pues, doctor Rosenberg Albores, pues quisiéramos agradecerle mucho su tiempo y el habernos compartido esta actividad con nosotros. No sé si quiera hacer algún comentario para concluir, doctor. No, pues muchas gracias, Oscar, y de verdad, qué gusto que se interesen en esto, ¿no? O sea, la diferencia real en lo que ustedes hacen en terapia intensiva o urgencias pediátricas y lo que nosotros hacemos quizá es la planeación, ¿verdad? Ustedes habitualmente cuando van a intubar a un paciente es porque necesita intubarse ya, en el sitio donde sea, con lo que tengas, y nosotros habitualmente tenemos la calma suficiente para tener todo listo y preparado y tener todos las situaciones. Sin embargo, fíjate que se me pasó porque les iba a poner aquí, hay un algoritmo bien padre. Bueno, no es un algoritmo como tal, es el sistema Vortex. No sé si alguno de ustedes lo haya visto antes o sepa de qué se trata. El No, en lo Vortex personal. es una ayuda cognitiva, realmente nada más, de qué es lo que debemos hacer. Aquí está, el sistema Vortex está desarrollado y está basado obviamente en estos algoritmos, ¿no? Y es una ayuda cognitiva y simple que es para las emergencias de vía aérea hechos por cualquier persona, ¿sí? Incluso los expertos en vía aérea pueden cometer errores asociados al estrés. La diferencia es que aparte de los algoritmos que existen, es aprender a pensar en un punto específico, a manera de un embudo, y ese embudo, la luz central, es la tráquea, ¿no? Una ayuda cognitiva en colores, que es preparar, ¿sí? Implementar con el mejor desarrollo, es siempre el más preparado, el de más experiencia, ¿sí? Y se centra en esto. El área verde es nuestra área segura, manipular, tener oxigenación apneica, estar todo preparado. Y conforme nos vamos acercando hacia en medio, es tener los recursos. Ventilación con mascarilla fácil, sí o no. Ventilación con mascarilla laringea, sí o no. Inserción de tubo endotraqueal, sí o no. Y termina en la parte más oscura del azul con el abordaje quirúrgico de la vía aérea, ¿no? Entonces vemos la ayuda cognitiva, manipulación, adjuntos, el tipo, el tamaño de lo que estamos usando, el flujo de oxígeno, la succión ya lista y el tono muscular perdido, ¿no? Estatus, estamos listos, lo hacemos y vamos. Si no podemos, de inmediato tenemos ya listo con este protocolo de no puedo intubar y no puedo oxigenar, entonces hacerlo quirúrgico, ¿no? Está padre, esta ayuda cognitiva debería de estar en todos los sitios de emergencia donde podemos hacer un abordaje de la vía aérea y es digamos que lo más nuevo y útil en relación al abordaje o al mejor abordaje de la vía aérea en entorno de urgencias. Nada más. Con eso quisiera cerrar. Ok, no, pues muchísimas gracias. Agradezco nuevamente el compartir los conocimientos y el tiempo
Y a todo el auditorio, pues les agradezco también el que se hayan conectado. Y como les he platicado, esta sesión después estará en nuestros canales de YouTube. A todos buenas noches y muchas gracias. Gracias a todos, saludos. Eh, Buenas noches. buenas noches.